143 Ciudad Mac. Alvida estaba claramente sobresaltada por lo que le estaba sucediendo. Agitó los brazos, sintiendo que estaba a punto de ahogarse. La sensación era aterradora, ni siquiera podía flotar, y mucho menos nadar. Su cuerpo se hundía como una piedra, y en su pánico, olvidó dos cosas cruciales: desactivar la habilidad de su fruta del diablo y respirar. Todo sucedió demasiado rápido. Su corazón latía salvajemente. ¿De verdad me voy a ahogar aquí? Entonces un par de manos la atraparon. Una voz familiar llegó a sus oídos incluso a través del agua. Cancela tu habilidad, eso lo arreglará todo. Volviendo en sí, Alvida desactivó el poder de su fruta del diablo Sleep Sleep. Inmediatamente, la sensación de caída indefensa desapareció. Su pánico se desvaneció cuando su cuerpo recordó cómo flotar. Respiró hondo, incluso bajo el agua. El encantamiento de respiración significaba que no se ahogaba al inhalar. Una vez que se calmó lo suficiente como para pensar con claridad, miró a Marcus. Su corazón seguía latiendo con fuerza, pero ahora por una razón completamente diferente. El llamado efecto del puente colgante definitivamente la estaba afectando en ese momento. Ese fenómeno en el que el cerebro confunde el miedo y la atracción porque ambos desencadenan las mismas respuestas físicas. Esa sensación de hace un momento, cuando todo tu cuerpo se volvió resbaladizo, a eso me refería con la fricción cero. Intenta mantener solo tus piernas en estado normal y activa el poder en el resto de tu cuerpo. Mira cómo se siente. Alvida se calmó. Esta vez, reactivó cuidadosamente su habilidad mientras mantenía sus piernas en estado normal. La diferencia fue inmediata. Ahora podía controlar su movimiento a través del agua, usando sus piernas para la propulsión mientras la parte superior de su cuerpo se deslizaba por el agua casi sin resistencia. Luego miró a Marcus con una expresión de desconcierto. ¿Cómo lograste agarrarme cuando todo mi cuerpo estaba resbaladizo? ¿Cómo pudiste sujetarme? Bien, está bien, suéltame. Quiero intentar moverme correctamente. Al notar que el humor de Alvida se tornaba repentinamente sombrío, Marcus estaba confundido. Había dicho algo malo. Los corazones de las mujeres son más profundos que el océano, pensó para sí mismo con un suspiro interno. En el instante en que la soltó, Alvida salió disparada a través del agua como un torpedo. Su repentino estallido de velocidad hizo que Marcus chasqueara la lengua. Cuando el poder físico de alguien se volvía lo suficientemente fuerte, el verdadero factor limitante se convertía en la resistencia del aire. O en este caso, la resistencia del agua. Esa era una de las razones por las que la fruta resbaladiza le parecía tan increíblemente poderosa. Evitaba por completo una de las limitaciones de velocidad. En términos sencillos, cuando un avión de combate rompe la barrera del sonido y se vuelve supersónico, la cantidad de empuje necesaria no aumenta linealmente. Si romper Mach 1 requiere una potencia de salida de 1, entonces alcanzar Mach 2 podría requerir una potencia de salida de 10. Cada número Mach adicional exigía exponencialmente más fuerza para superar la creciente resistencia del aire. Pero la fruta del resbalón de Alvida era una excepción a esa regla. No tenía que preocuparse por la fricción ni la resistencia en absoluto. Podía ejercer el 100% de su fuerza física a cualquier velocidad sin perder eficiencia. La única limitación real era si su cuerpo podía soportar las fuerzas involucradas. Alvida se deslizó por el agua, su velocidad superando incluso la que podía alcanzar en tierra. La falta de fricción significaba que cada gramo de fuerza que generaba se convertía directamente en impulso hacia adelante. En un instante, se había convertido en la luchadora submarina más rápida de todo el barco. Incluso los tritones más fuertes tendrían dificultades para reaccionar a sus movimientos a esta velocidad. Mientras se movía rápidamente por las profundidades del océano, ejecutando giros bruscos y aceleraciones repentinas, su anterior estado de ánimo sombrío se elevó gradualmente. La pura alegría del movimiento apartó sus complicados sentimientos sobre no poder despertar aún el Haki. Con un salto, salió disparada del agua y aterrizó con firmeza en la cubierta. Eso se sintió increíble. Su cuerpo estaba completamente seco, ni una sola gota de agua se adhería a su piel ni a su ropa. Aún lucía impecable, como si acabara de salir de un salón de belleza en lugar del océano. Los miembros de la tripulación encubierta miraron asombrados la demostración. Por un momento, varios de ellos parecieron ansiosos por experimentar con sus propias habilidades bajo el agua. Pero su entusiasmo se vio rápidamente interrumpido por una voz irritada. Ya han jugado bastante. Les dije que rescataran los restos del naufragio, no que anduvieran perdiendo el tiempo ahí abajo.
Todos encogieron el cuello instintivamente ante el tono de Nami, como estudiantes sorprendidos holgazaneando por una maestra estricta. Para entender por qué estaba tan molesta, tenemos que retroceder media hora. Cuando la tripulación llegó por primera vez a este tramo particular del océano, el Going Merry se detuvo por completo, no porque no hubiera viento, sino porque el logpo se había dejado de apuntar hacia adelante. La aguja apuntaba directamente hacia el cielo. Ella había estado mirando el logpose confundida, preguntándose si la herramienta de navegación había fallado de alguna manera, cuando un enorme naufragio cayó desde arriba, literalmente cayendo del cielo azul claro, y casi se estrelló directamente contra su barco. Habían logrado evitar el desastre por apenas unos metros, todos se apresuraban a desviar al Mary mientras toneladas de madera y metal empapados salpicaban el océano a su lado. Por eso había decidido que necesitaban rescatar los restos e investigar. Necesitaba averiguar por qué los barcos caían del cielo y si el logpose estaba roto o si su próximo destino se encontraba de alguna manera por encima de las nubes. Esa había sido la oportunidad perfecta para que Marcus explicara y demostrara los efectos de los encantamientos suerte del mar y respiración que había aplicado al equipo de todos. Y como tenía energía de sobra, sus reservas de EM se habían estado rebosando desde que completó el proyecto del dominio del vacío, también había añadido el encantamiento resaca por si acaso. Lo que había provocado que todos se distrajeran probando sus nuevas capacidades submarinas en lugar de hacer el trabajo de rescate. Ahora, de vuelta al presente, la tripulación estaba retomando gradualmente la tarea en cuestión. Goyat suspiró en silencio en la cubierta. Como una construcción hecha completamente de hierro, no tenía que preocuparse por respirar, ni siquiera necesitaba respirar. Pero el problema era que una vez que entraba al agua, no podía flotar. Su cuerpo era demasiado denso. Si caía, tendría que caminar por el fondo del océano hasta la siguiente isla, lo que podría llevar semanas o incluso meses dependiendo de las corrientes y el terreno. Así que, después de pensarlo bien, decidió quedarse en cubierta. Al ver a los demás divirtiéndose bajo la superficie, no pudo evitar sentir un poco de envidia de sus cuerpos orgánicos. Con los encantamientos de respiración y corriente de resaca, la tripulación ni siquiera necesitaba tanques de aire ni equipo de buceo. Si alguien comenzaba a sentirse asfixiado o incómodo, simplemente podía usar a Zoru para regresar a la superficie en 3 o 4 segundos. El barco que estaban rescatando resultó estar decorado con costosos ornamentos nobles y una fina artesanía. Claramente no era un barco pirata, sino más bien una especie de barco mercante aristocrático, o tal vez un barco de escolta real que había estado transportando a alguien importante. Marcus nadó hacia lo que parecían ser los aposentos de las mujeres, navegando cuidadosamente por los pasillos. Después de unos minutos buscando entre los escombros, encontró la fotografía que había estado circulando sin control en las discusiones en línea sobre el anime, la que había desatado tantas teorías de los fans. Mostraba a una mujer que tenía un parecido asombroso con la madre de Vivi. Pero cuando Marcus la recogió y la examinó detenidamente a través del agua turbia, descartó esa teoría popular. La mujer de la foto tenía el estilo de ropa y las joyas típicas de la nobleza de Arabasta, pero claramente no era la madre de Vivi. Lo más probable es que fuera alguna noble del pasado de Arabasta, tal vez de 1 o 2 generaciones anteriores. Aún así, decidió guardar la foto para mostrársela a Vivi más tarde. Tal vez ella reconocería a la mujer o sabría algo sobre cuándo y cómo había desaparecido este barco. Justo en ese momento, la voz emocionada de Luffy se escuchó a través del agua desde la habitación contigua. Lo encontré, un mapa de la Isla del Cielo. La Isla del Cielo realmente existe. Maren se giró para ver a Luffy nadando hacia él, sosteniendo lo que parecía un objeto casi irreconocible. Un trozo de pergamino, pero la emoción en el rostro de su capitán lo decía todo. Descargar app. Una vez que todos volvieron a subir a bordo del Going Merry, se reunieron alrededor de Nami en un semicírculo informal. Así que este es el mapa de la Isla del Cielo. El pergamino estaba empapado, y gran parte de los detalles finos se habían borrado o emborronado hasta ser irreconocibles. Pero el contorno básico y los distintivos dibujos parecidos a nubes aún eran claramente visibles, representando lo que parecían islas flotando en el cielo. La brigada romántica masculina estaba reunida con entusiasmo. Pero Nami rápidamente les echó un jarro de agua fría. El problema es, dijo, sosteniendo el mapa empapado con una expresión escéptica, incluso si hemos demostrado que la Isla del Cielo existe, ¿cómo llegamos exactamente allí?
Simplemente, nos salen alas y volamos. Los demás guardaron silencio, pero entonces toda la brigada giró la cabeza al unísono para mirar a Kira. Ella negó con la cabeza instintivamente antes de que alguien pudiera preguntar. Podría cargar a algunas personas, pero no hay manera de que pueda levantar a Goliat. Aunque su fruta del diablo le permitía transformarse en pájaro, su capacidad de carga tenía límites. Podría manejar tal vez a 5 personas de tamaño normal para distancias cortas, pero para un vuelo de larga duración para llegar a alguna isla en el cielo. Su resistencia no aguantaría, y tratar de cargar demasiado peso haría imposible incluso despegar. Además, no podían abandonar el Going Merry y volar lejos. El barco era su hogar. La atmósfera previamente entusiasta se desinfló. Justo en ese momento, un sonido flotó sobre el agua. El golpeteo de tambores y gongs se hacía más fuerte. Todos se giraron para mirar. A lo lejos, un barco se acercaba, su mascarón de proa tenía forma de gorila. La embarcación estaba haciendo bastante ruido. Miradas curiosas siguieron al extraño barco mientras pasaba cerca, aunque a nadie parecía preocuparle. Marcus también lo notó, pero no le prestó mucha atención. En cambio, se acercó a donde Vivi estaba de pie cerca de la Ratling, con una fotografía en la mano. ¿Reconoces a esta persona? Vivi salió de sus pensamientos al oír la voz de Marcus. Se giró para mirar la foto que él sostenía y la tomó, estudiando la imagen cuidadosamente desde varios ángulos. Pero nada en la mujer de la foto le resultaba familiar. Si tuviera que decir algo, tal vez había un ligero parecido con su madre. Pero era vago, en el mejor de los casos. ¿Dónde encontraste esto? En ese barco hundido. Marcus asintió. Vivi pensó por un momento. Probablemente alguna noble de la historia de Arabasta. Pero no alguien lo suficientemente famosa o importante como para estar en los principales registros históricos. Eso coincidía con la propia suposición de Marcus. Si pudiéramos regresar a Arabasta, podría buscar en los archivos de mi familia. Guardamos registros genealógicos bastante detallados que se remontan a siglos atrás. Marcus consideró contarles sobre su habilidad para crear portales al inframundo que podían conectarse con lugares que ya habían visitado, como Neverwinter o Arabasta. Pero se contuvo. Cuanta menos gente supiera de esa habilidad en particular, mejor. Además, arruinaría el espíritu de aventura si pudieran viajar rápidamente a todas partes. Ese sentido de viaje y descubrimiento era algo que quería preservar. Llámalo su único capricho egoísta. En ese momento, Robin emergió de la cubierta inferior, donde había estado examinando sus hallazgos. Había bajado a la bodega del naufragio mientras todos los demás probaban sus habilidades subacuáticas. Después de todo, la historia y las ruinas antiguas eran lo que realmente la fascinaba, y un barco hundido de 200 años era esencialmente un sitio arqueológico flotante. Llevaba una calavera en las manos mientras se acercaba a Marcus y Vivi. Esto debe ser de un barco de escolta real del Azul del Sur, que data de alrededor del año 208 en el calendario del Círculo Marino. ¿Qué? Tanto Marcus como Vivi parecieron sorprendidos. Robin sacó un libro dañado por el agua de dentro de su abrigo. Hace 200 años, la tecnología marítima no estaba tan avanzada como lo está hoy. Las naciones miembros del gobierno mundial que querían llegar a Mary Geoise tenían dos opciones principales. La primera era cruzar la montaña inversa, navegar a través de la Gran Línea y finalmente llegar al archipiélago Sabaody antes de dirigirse a Tierra Santa. El segundo método implicaba tecnología de recubrimiento para atravesar directamente el cinturón de calma, pero el Azul del Sur claramente no tenía acceso a esa tecnología en ese momento. El Azul del Sur, murmuró Vivi, mirando la fotografía en sus manos con una expresión extraña. Si no me equivoco, continuó Robin con una leve sonrisa, el capitán del barco se casó con una mujer de Arabasta. Este diario contiene entradas autobiográficas suyas. Y mira aquí, señaló un pasaje en el libro deteriorado. Se menciona una craneotomía realizada en Neverwinter, donde la ciencia médica ya estaba bastante avanzada para esa época. Desafortunadamente, parece que se encontraron con algún evento catastrófico. Las entradas mencionan haber llegado a la Isla del Cielo y haber vivido allí durante un tiempo, pero, lo que sucedió después no está registrado. El diario termina abruptamente. Resumió el contenido que había podido descifrar del diario dañado. Marcus se quedó pensativo. Hace más de 200 años, este barco había llegado de alguna manera a la Isla del Cielo. Pero claramente no había sido arrastrado allí por uno de esos arroyos repentinos. Debía haber llegado a la Isla del Cielo a través de alguna ruta establecida y adecuada.
Sintió curiosidad por saber cuál era realmente esa ruta correcta. Podría haber involucrado alguna forma primitiva de tecnología de burbujas. Tal vez existían corrientes celestes que la gente conocía pero que se habían olvidado con el tiempo. Desafortunadamente, aunque había visto el anime y conocía la trama general, no había descubierto ninguna pista adicional desde que llegó a este mundo. El mundo de One Piece tenía un flujo de información terrible, aunque eso podría deberse simplemente a que los piratas vivían vidas muy aisladas, desconectados de las noticias habituales, excepto de lo que podían leer en los periódicos. La historia parecía desarrollarse casi exactamente como en la serie original, con solo pequeñas variaciones. Sin embargo, debido a que tenía los encantamientos suerte del mar y respiración, todo lo valioso del naufragio ya había sido rescatado, y habían pasado completamente desapercibidos para la Alianza Saruyama. Sin embargo, como si estuviera guiado por el destino mismo, o tal vez porque ciertos individuos eran puntos fijos en la narrativa de la historia, alguien muy similar a esos personajes aún había logrado cruzarse con Luffy. No pudo evitar maravillarse ante la misteriosa forma en que la historia parecía corregirse a sí misma. Pero pronto dejó de darle tantas vueltas. Si la historia seguía el camino original, eso era precisamente lo que quería. Significaba previsibilidad, más importante aún, significaba encontrarse con Barbanegra. Si realmente se enfrentaran aquí, podrían ganar. Y si ganaran, ¿qué pasaría entonces? Cambiaría la guerra de la cumbre debido a su interferencia. Se suponía que Barbanegra sería uno de los villanos finales. Si alteraba el destino de Barbanegra aquí, ¿cuánta experiencia ganaría al cambiar la historia? Por supuesto, también había una parte de él que simplemente quería ponerse a prueba. Ver hasta dónde había llegado. Con el Shichtselken en su poder y sus mejoras, su nivel de poder se acercaba al del espadachín más fuerte del mundo, al menos cuando usaba sus pociones para aumentar la fuerza. En pocas palabras, se había vuelto confiado. Tal vez incluso un poco arrogante. Como si sintiera su creciente intención de batalla, el Shichiseiken comenzó a emitir un aura fantasmal tenue. La espada maldita estaba ansiosa por el combate. Haya, Mactown. La ciudad portuaria era un refugio de piratas si es que alguna vez hubo uno. Naturalmente, un lugar como este existía bajo la protección de alguien, y ese alguien no era otro que Don Quijote do Flamingo, uno de los 7 guerreros del mar. Debido a esa conexión, aunque los piratas a menudo causaban problemas y peleaban en las calles, la ciudad mantenía un peculiar equilibrio. Nadie atacaba a los comerciantes locales que proporcionaban servicios esenciales, y cuando las cosas se rompían durante las peleas, los piratas pagaban por los daños. En el momento en que atracaron en el puerto, Marcus pudo sentirlo, innumerables miradas hostiles fijas en él y la tripulación. En su minimapa, numerosos puntos rojos aparecieron de repente. Claramente, esta isla estaba llena de villanos y maleantes. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Una de las formas en que ganaba experiencia en este mundo era simple, derrotar enemigos. Y había tantas fuentes potenciales de puntos de experiencia a su alrededor en ese momento. Sin embargo, no atacaría a personas al azar a menos que atacaran primero, sin importar cuán hostiles fueran sus intenciones. Pero eso no significaba que tuviera que parecer débil o vulnerable. Adoptó deliberadamente una postura arrogante, sus ojos escaneando a la multitud con una expresión desafiante. Su lenguaje corporal gritaba, «Estoy aquí. Si quieren problemas, vengan a buscarlos». Irónicamente, su actitud descarada disuadió a la mayoría de los piratas de iniciar una pelea. Cualquiera que pudiera pararse tan valientemente frente a tantos criminales peligrosos, luciendo como si no le importara nada en el mundo, claramente tenía una fuerza real que respaldaba esa confianza. Los piratas de poca monta naturalmente retrocedieron, dirigiendo su atención a otra parte. Al ver que la intención hostil disminuía a medida que la gente lo evaluaba y decidía que no valía la pena el riesgo, solo pudo suspirar. Ahí estaba él, rogando por una pelea, y todos eran demasiado inteligentes para caer en la trampa. 144 Información sobre Skypiea. En el puerto, la tripulación se dividió en 2 grupos. Marcus, Goliath, Robin y Alvida, los 4 desembarcarían en Mactown para recabar información. El resto de la tripulación se dirigiría al otro lado de la isla para encontrar a Mont Blanc Cricket y obtener más información sobre la Isla del Cielo. Si alguno de los grupos obtenía información útil, se reagruparían en el lado opuesto de Haya. En cuanto a Robin, Nami le había pedido específicamente que acompañara al grupo de Mactown. Después de todo,
ya fuera Marcus, Goliath o Alvida, ninguno de los tres parecía el tipo de persona que pudiera recopilar información adecuadamente sin iniciar una pelea. Robin había aceptado sin problema. Recopilar información era una de sus especialidades, perfeccionada durante años evadiendo al gobierno mundial. Y Vivi, todavía estaba a bordo del Going Merry. La transmutación de la fruta susurro estaba al 90% de su finalización, solo faltaba un poco más. Las calles de Mactown estaban más limpias de lo que Marcus esperaba, aunque eso no era decir mucho. El pueblo aún conservaba ese aire sórdido y vivido de un lugar donde la violencia y el vicio eran parte de la vida cotidiana. Lo que se notó de inmediato, sin embargo, fueron las miradas hostiles dirigidas a su grupo, particularmente a Robin y Alvida. En una isla pirata como esta, las mujeres que se dejaban ver caminando abiertamente y con confianza eran extremadamente raras. La mayoría de las mujeres aquí trabajaban en tabernas o burdeles, constantemente bajo la protección de alguien. Alvida, sin embargo, no mostró el más mínimo indicio de miedo. Caminaba con la confianza de una reina que contempla su dominio, con la cabeza en alto y una leve sonrisa en los labios. Para ella, esas miradas codiciosas y depredadoras no eran amenazantes en absoluto, en todo caso, las tomaba como halagos a su belleza. A decir verdad, ella había insistido en venir no solo por curiosidad, sino porque no confiaba del todo en la situación. Después de todo, era una isla pirata. Y aunque en la superficie parecía estar llena de hombres toscos y rudos, lo que nunca faltaba en lugares como este eran mujeres. Los piratas que ganaban tesoros, naturalmente, querían gastarlos, y el distrito de entretenimiento, al que aquí llamaban Calle del Placer, era la zona más famosa de la isla. El mayor pozo sin fondo para los criminales que la visitaban. ¿Y dónde se podía encontrar la mayor cantidad de información? En tabernas y agentes de información, naturalmente, pero la Calle del Placer era otra mina de oro de inteligencia. Se podían extraer muchos rumores y secretos de las chicas que trabajaban para los piratas. Claro, habría exageraciones y chismes mezclados, pero el volumen de información disponible allí era inigualable. Poco después, el grupo llegó a una de las tabernas más grandes del pueblo, un edificio de 2 pisos con la pintura descascarada y un letrero que decía, La Sirena Borracha. Supuestamente era uno de los lugares con la mayor concentración de intermediarios de información, según la información que habían recopilado antes de aterrizar. Los 4 entraron sin dudarlo. Marcus empujó las puertas batientes. El ruidoso parloteo dentro de la taberna se detuvo de inmediato. Por supuesto, no fue por Marcus ni por Goliath. Fue por las 2 mujeres. Robin era una belleza de piel oscura con un aire de misterio. Y Alvida era alta, curvilínea y rebosaba confianza. Ambas mujeres eran absolutamente deslumbrantes para cualquier estándar. Incluso para los altos estándares de Pleasure Street, serían consideradas de primera categoría. Al instante, ojos codiciosos se volvieron hacia ellos. Varios piratas comenzaron a levantarse de sus asientos, claramente planeando hacer su movimiento. Pero en el segundo siguiente, la mano de Marcus se movió para posarse en la empuñadura del Shichisetken. Una ola de energía fantasmal brotó de la hoja maldita. Aquellos con menor fuerza de voluntad sintieron inmediatamente que se les erizaba la piel. Una creciente sensación de pavor se extendió por la habitación. Fue como si, en ese instante, todos hubieran sido degradados al último escalón de la cadena alimenticia. Y el hombre que tenían delante apareció de repente como un depredador. Un rey entre las bestias, observándolos con ojos calculadores. Un solo movimiento en falso, y esas fauces se cerrarían de golpe alrededor de sus gargantas. Los primeros en ceder fueron los que estaban sentados más cerca de la puerta, porque eran los más cercanos a Marcus y sintieron toda la fuerza del aura de la espada maldita. Fuera, solo 2 palabras, tranquilas, pero con autoridad absoluta. El pirata que había estado bebiendo junto a la puerta casi cayó de rodillas por la presión. En el instante siguiente, salió corriendo hacia la salida como si su vida dependiera de ello, aterrorizado de que si dudaba un segundo más, podría no salir con vida. Los demás cerca de la entrada lo siguieron rápidamente, casi pisoteándose unos a otros en su prisa por escapar. En menos de un minuto, la taberna, antes bulliciosa, había pasado de estar llena a estar medio vacía. El camarero, un hombre de mediana edad con el pelo canoso y el rostro marcado por cicatrices, miró a los 4 recién llegados y suspiró profundamente. Ni siquiera pagaron sus cuentas. Pero claramente, no iba a perseguir a las personas que acababan de huir para exigirles el pago.
Sabía cuándo cortar por lo sano. Era obvio que algunas personas peligrosas acababan de entrar en su establecimiento. Los pocos piratas que quedaban en la taberna eran lo suficientemente fuertes como para resistir la intimidación, o estaban demasiado aterrorizados para moverse. Varios fingían estar muy interesados en la veta de la madera de sus mesas o en el contenido de sus bebidas, evitando el contacto visual. Robin observó cómo se desarrollaba esta escena y no pudo evitar sonreír levemente, sacudiendo la cabeza. En el barco, Marcus solía ser tranquilo y relajado. Bromeaba con la tripulación, se metía en peleas de comida con Luffy y Usopp, y generalmente mantenía un ambiente informal. Los cuatro se sentaron en una mesa cerca de la barra. Marcus arrojó 4 pequeñas pepitas de oro sobre la superficie de madera, donde tintinearon suavemente. En realidad tenían bastante oro, pero como la mayoría de las islas que habían visitado no podían o no querían cambiar oro por bayas, estaban arruinados. Arruinados excepto por todo ese oro que llevaban consigo. Los ojos del camarero se iluminaron inmediatamente cuando vio las pepitas. Comparado con las bayas, el oro era perfectamente aceptable para el comercio, de hecho, solía ser preferible. El oro era fácil de revender y tenía un valor universal. Mientras tanto, las bayas robadas a los piratas. ¿Quién sabía si eran siquiera una moneda legítima? El mundo de One Piece tenía su buena dosis de dinero falsificado, especialmente en lugares como este donde se congregaban los criminales. Los piratas que intentaban hacer pasar billetes falsos no eran precisamente raros. El camarero se acercó a su mesa. ¿Qué puedo ofrecerles? Información. Por supuesto. ¿Qué tipo de información? El camarero sonrió. No se guardó inmediatamente las pepitas de oro, mostrando cierto grado de ética profesional, y en su lugar preguntó qué necesitaban primero. La isla del cielo. La expresión del camarero se volvió compleja. Marcus arqueó una ceja. ¿Hay algún problema? Si no tienes nada sobre eso, simplemente tráenos bebidas. ¿Era esto un problema con la construcción del mundo o simplemente la naturaleza de este pueblo en particular? Lo más probable es que las noticias sobre la isla del cielo fueran increíblemente escasas. Las pocas personas que sabían de ella eran individuos poderosos, ¿y por qué las personas poderosas se molestarían en explicar la existencia de la isla del cielo a los débiles que no podían llegar a ella de todos modos? El camarero echó un vistazo alrededor de la taberna, comprobando si alguien estaba prestando demasiada atención. Luego recogió en silencio las 4 pepitas de oro y desapareció detrás de la barra. Después de rebuscar un momento, sacó un trozo de papel y se lo entregó discretamente a Marcus, quien desdobló la nota y leyó. Skypiea, también conocida como Isla Ángel. Adyacente a ella hay otro lugar llamado Patio Superior. Para llegar a Skypiea, debes viajar al archipiélago de manglares y tomar la ruta aérea de alta velocidad. La información era breve, pero incluía un método para llegar a la supuesta isla mítica. Archipiélago de manglares, era un término nuevo que no había oído antes. ¿Y qué demonios era una ruta aérea de alta velocidad? Sonaba como algo sacado de un parque temático. Su curiosidad se había despertado definitivamente. Tienes una pose eterna para este archipiélago de manglares. Eso sería un precio aparte, respondió el camarero con una sonrisa. ¿Cuánto? 4 pepitas de oro más como las que me acabas de dar. Marcus no dudó, sacó 4 pepitas más y las colocó en la barra. Esta vez, el camarero se alejó completamente de la barra y desapareció en una trastienda. Estuvo fuera bastante tiempo, el suficiente como para que Marcus empezara a preguntarse si el hombre simplemente se había llevado su oro y había huido. Pero finalmente, regresó con una pequeña caja de madera que parecía vieja y muy usada. Esto es lo que pediste. ¿Necesitas algo más? Marcus negó con la cabeza, tomó la caja y la examinó. Dentro había una pose eterna, la esfera de cristal mostraba una aguja apuntando en una dirección específica. Así que habían logrado obtener exactamente lo que querían, tan fácilmente. Simplemente entrando en una taberna cualquiera y tirando algo de oro. Aunque planteaba una pregunta interesante, si el camarero tenía este tipo de información e incluso una pose eterna para llegar a Skypiea, ¿por qué la gente de esta isla parecía pensar que Skypiea era solo un cuento de hadas? Dirigió su mirada hacia los clientes restantes de la taberna, que habían estado lanzando miradas curiosas a su grupo. En el momento en que sus ojos se encontraron con los de ellos, todos y cada uno de ellos apartaron la mirada rápidamente. La atención de Marcus pronto se centró en alguien que claramente no mostraba hostilidad, un borracho desplomado en una mesa de la esquina, murmurando lo que parecía ser su 5ª o 6ª botella.
El hombre también los estaba observando, pero a diferencia de los otros clientes que miraban la caja de madera que acababa de comprar, este tipo parecía más curioso por los cuatro como personas que como posibles víctimas. Marcus lanzó una pepita de oro al otro lado de la taberna. Cayó perfectamente frente al borracho, quien la atrapó por reflejo. ¿Tienes alguna información? El borracho miró la pepita de oro con sorpresa, luego dio un largo trago a su botella. Tienes buen instinto, amigo. Sí, tengo información sobre la isla del cielo, pero te ahorraré problemas si te lo diré directamente. Deberías abandonar esa idea. ¿Por qué? El borracho se rió entre dientes, lanzando la pepita de oro suavemente para comprobar su peso, luego la mordió con sus dientes amarillentos para comprobar su autenticidad. Una vez satisfecho de que era real, su sonrisa se amplió. Todos los días, la gente viene a preguntarme sobre la isla del cielo. Y todos los días, sin excepción, terminan abandonando la idea. Marcus se inclinó hacia adelante. ¿Te importaría explicarme por qué? El borracho señaló alrededor de la taberna. Mira a tu alrededor. ¿Qué clase de lugar crees que es este? Todos aquí son piratas o tienen una recompensa por su cabeza. ¿De verdad crees que puedes llegar a la isla del cielo a través de los canales de información oficiales del camarero? Se rió amargamente. Imposible. Ese lugar está bajo el control del gobierno mundial. Lo llaman la ruta aérea de alta velocidad. Es solo un pasaje que conecta la Grand Line con los Cuatro Azules. A su alrededor, otros bebedores comenzaban a prestar atención, claramente escuchando esta información por primera vez. Al borracho no parecía importarle la audiencia que estaba reuniendo. Así que, naturalmente, llegar a la isla del cielo por esa ruta es fácil, si eres legítimo. Incluso tienen lugares para cambiar moneda allí arriba, con pautas y todo. Diablos, probablemente haya folletos turísticos. Tomó otro trago, pero para tipos como nosotros, piratas y hombres buscados, nos arrestarían en el momento en que intentáramos usar esos canales oficiales. Así que mi consejo, quédate aquí en Jaya por unos días. Espera a que tu log pose termine de grabarse, tarda unos 3 o 4 días, luego continúa navegando como de costumbre. Olvídate de la isla del cielo. El borracho negó con la cabeza con una sonrisa irónica. Eso es lo que la mayoría de los piratas que llegan aquí terminan haciendo de todos modos. Aceptar la realidad, tomarse unas copas y seguir adelante. Marcus procesó esta información. Si lo que decía el borracho era cierto, explicaba muchas cosas. La isla del cielo en realidad no era un secreto para la gente rica o aquellos con conexiones gubernamentales legítimas. Probablemente ni siquiera se llamaba realmente Isla del Cielo, así era como la llamaba la gente. Pero para los piratas, sin dinero, poder ni vías legales que tomar, ir allí sería un suicidio. Por supuesto, aquellos con verdadera fuerza tenían otras opciones. Kaido podía simplemente volar hasta allí. Big Mom podía hacer lo mismo. Pero los piratas reunidos en McTown eran de la peor calaña, sin poder ni identidad legal. Incapaces de llegar a la supuesta isla mítica, naturalmente optaron por creer que no existía. El autoengaño era más fácil que admitir su propia insuficiencia. La negación de una persona se extendió a otra, mentira tras mentira, hasta que se convirtió en una verdad aceptada. Después de todo, ¿cuántos piratas tenían la educación suficiente para cuestionar la narrativa? Habiendo reconstruido la situación, dirigió su atención al camarero, que aún lucía esa sonrisa profesionalmente agradable. Entonces, las primeras 4 monedas de oro eran por bebidas que nunca pedimos, y las últimas 4 eran por información incompleta y un log pose que podría ni siquiera funcionar. El primer pago cubre las bebidas que perdimos por tu presencia cuando los clientes huyeron. El segundo cubre la información solicitada, que fue proporcionada, y la pose eterna. El tono del camarero se mantuvo perfectamente profesional. Y como ya se ha dicho, no ofrecemos reembolsos. Señaló la bandera pirata que colgaba en la pared, el símbolo distintivo de Doflamingo. Marens no era una persona irracional. El camarero tenía razón, había ahuyentado a los clientes que pagaban. Eso era justo, pero información incompleta vendida a precio completo. Eso era otra cuestión. Tu información no estaba completa. ¿Cómo lo explicas? Pediste noticias sobre la isla del cielo. Te proporcionamos noticias. La información más detallada tiene precios diferentes. Es así. Marcus golpeó la mesa pensativo, como si considerara sus opciones. El camarero probablemente pensó que estaba calculando si valía la pena oponerse y antagonizar a alguien relacionado con un Shichibukai. Entonces Marcus sonrió.
En ese caso, nos vamos. Se levantó y se dirigió a la puerta, aparentemente cediendo en el punto. Los demás de su grupo parecían sorprendidos. Los otros clientes de la taberna intercambiaron miradas confusas, pero parecían pensar que tenía sentido. Después de todo, todos los comerciantes de esta isla operaban bajo la protección de Doflamingo. Ese hombre tenía conexiones tanto en el mundo de Lampa como en el mundo legítimo. En los círculos criminales, era conocido como Joker. En circunstancias normales, ninguna persona cuerda elegiría enemistarse con alguien así. El borracho pareció un poco sorprendido por la fácil capitulación de Marcus, pero se encogió de hombros y volvió a su botella. Para todos en la taberna, era solo otro pequeño episodio en un día lleno de ellos. En poco tiempo, la taberna volvió a estar bulliciosa. En Mactown, los piratas ociosos buscando bebidas eran la vista más común imaginable. El camarero continuó su trabajo como de costumbre, sirviendo bebidas y cobrando, pero después de unos minutos, algo no andaba bien. Al principio fue sutil, solo una extraña sensación de flotar, como si su cuerpo estuviera siendo arrastrado hacia arriba mientras simultáneamente se hundía hacia abajo. Sacudió la cabeza para despejarse, pero la sensación persistió. Para espabilarse, salió por la puerta trasera a fumar. Después de unas cuantas respiraciones profundas de aire fresco y medio cigarrillo, la sensación se desvaneció un poco, aunque nunca desapareció del todo. Afuera, en el callejón lateral, Alvida frunció el ceño. Eso es todo, simplemente nos vamos. Marcus se encogió de hombros. ¿Qué más sugieres? Voy a volver ahí dentro para destrozar el lugar, dijo Alvida secamente. Nos vendió información basura y aún así nos cobró el precio completo. No me gusta que me traten como a una idiota. Ella misma había sido capitana pirata una vez. Sabía exactamente cómo operaban estos intermediarios de información y ya había sufrido las consecuencias de las medias verdades. El dolor nunca desapareció del todo. Pero Marens la agarró del brazo antes de que pudiera darse la vuelta. No hagas nada obvio, solo espera. Esa taberna no funcionará con normalidad por mucho tiempo más. ¿Qué? Alvida parecía confundida. Robin, sin embargo, sintió curiosidad y usó los poderes de su fruta del diablo para brotar. Una noche dentro de la taberna, observando el interior. En el siguiente instante, sintió algo inquietantemente familiar. Era la sensación de que su alma era arrancada de su cuerpo. Esto es, arena de almas. Marcus asintió. Sí, la puse justo debajo de los pies del camarero mientras hablábamos. Ya les había explicado la arena de almas a los sombrero de paja. La versión normal no producía los aterradores lamentos de los condenados como la variedad del portal del inframundo, y no hacía que la gente se hundiera en ella y fuera devorada. Pero aún así tenía efectos. Creaba un campo de energía extraño e inquietante que hacía que el alma de una persona fuera inestable. Las personas expuestas a ella se aturdían. Sus pensamientos vagaban. Se sentían simultáneamente exhaustos e inquietos. Con el tiempo, cualquiera que permaneciera cerca de la arena de almas se volvería apático y agotado. El efecto era acumulativo. Cuanto más larga era la exposición, peor se ponía. Robin no pudo evitar sonreír y negar con la cabeza. Marcus claramente tenía una vena vengativa cuando quería. No solo intentaba vengarse, sino que su objetivo era arruinar por completo el negocio de esa taberna. Con la arena de almas colocada allí, la clientela disminuiría gradualmente. La gente se sentiría incómoda sin saber por qué. Empezarían a asociar la taberna con sentirse enfermos o agotados. Con el tiempo, el lugar ganaría reputación de estar maldito o embrujado. Y como la arena de almas estaba enterrada directamente debajo del puesto del camarero detrás de la barra, él sería el más afectado, de forma profunda y continua. Su rendimiento se deterioraría, su actitud amigable se resquebrajaría. Los clientes notarían que algo andaba mal con él. Alvida seguía con cara de confusión, así que Robin le explicó la mecánica de la arena de almas con más detalle. Oh, esa cosa. Alvida ya había experimentado la arena de almas antes, como la mayoría de la tripulación. La gente sentía curiosidad, sobre todo después de que Nami describiera la versión del portal del Nether en términos tan aterradores. Cuando los demás experimentaron la versión normal, les resultó desagradable, pero no tan mala como temían. Por eso Marcus había preparado una muestra más débil de arena de almas para que la tripulación la probara, solo para que pudieran entender cómo se sentía sin estar realmente en peligro. Después de esa experiencia, ninguno de ellos tenía ningún deseo de volver a acercarse. La variedad del portal, que él usaba para acceder al Nether, era aún peor.
Esa versión podía atrapar a la gente y drenar lentamente su fuerza vital. Algunos miembros de la tripulación habían visto lo que sucedía cuando las criaturas caían en ella. El piglin zombificado que había caído. Sí, esa cosa simplemente desapareció. No quedó nada. 145 se rumorea que. Así que conseguimos información útil, pero ahora necesitamos llegar a este lugar del archipiélago de manglares, dijo Alvida, ajustando su mentalidad y comenzando a pensar en asuntos relacionados con la isla del cielo. El problema es que claramente no está cerca. Robin consideró sus opciones. Deberíamos separarnos y preguntar en otros lugares. Ampliar la búsqueda de información. Ella era muy apta para este tipo de trabajo. Sus poderes de fruta del diablo hacían que escuchar a escondidas fuera casi trivialmente fácil. Podía hacer crecer orejas en lugares donde la gente nunca pensaría en revisar. Goliath, por su parte, no tenía opiniones que ofrecer. Simplemente se quedó allí en silencio, cumpliendo su papel de guardaespaldas. La decisión final recayó en Marcus, pero no prestaba atención a la conversación. Su mente estaba en otra parte, concentrada en la interfaz de su minimapa. Buscaba a Barbanegra. El problema era que su mapa estaba lleno de marcadores hostiles. Cada pirata en Mactown parecía irradiar una agresión de bajo nivel hacia todos a su alrededor, creando un mar de indicadores rojos que hacía casi imposible identificar a un individuo específico. Y Barbanegra, su marcador no aparecía por ninguna parte. Eso probablemente significaba que Barbanegra no mostraba hostilidad automáticamente hacia los extraños. Lo cual tenía sentido, en realidad, el hombre era conocido por hacerse el amigable hasta que decidía apuñalarte por la espalda. El mapa de Marcus tenía la capacidad de marcar activamente a las personas, pero solo si las había conocido cara a cara al menos una vez. Podía filtrar por individuos conocidos, pero Barbanegra aún no estaba en esa base de datos. Ajustó mentalmente la configuración del filtro, ocultando todos los objetivos hostiles. El mapa se despejó significativamente, mostrando solo individuos neutrales dispersos por toda la ciudad. Los examinó con la mirada, pero aún no pudo ver a nadie que pudiera ser Barbanegra. Habían llegado demasiado pronto, demasiado tarde, o sus propias acciones ya habían creado un efecto mariposa que cambió el momento en que Barbanegra aparecería aquí. Alvida notó que estaba distraído y le tiró de la manga. Oye, ¿estás con nosotros? Sí, lo siento, Marcus sacudió la cabeza para despejarse. Dividámonos y revisemos otros lugares. Cubramos más terreno. Sacó varias pepitas de oro y las distribuyó entre Goliath y Robin. Confiaba plenamente en ambos. Robin miró el oro en su mano, luego miró a Alvida con una sonrisa cómplice. No dijo nada, pero su expresión sugería que entendía algo que los demás no. Alvida, captando la sutil señal de Marcus, permaneció en silencio y cerca de él. A decir verdad, últimamente se había sentido algo descuidada. Marcus había estado obsesionado con las modificaciones y preparativos del barco, trabajando hasta el agotamiento todas las noches. Casi no había tenido tiempo para ella, y la frustración iba en aumento. Entre los miembros de la tripulación que sabían de su relación, Vivi, Sira, Robin y Kira, ninguno parecía sorprendido ni preocupado. En cuanto a Nami, bueno, Alvida realmente no había notado ninguna reacción por su parte. Claro que Nami había estado regresando al barco inusualmente tarde todas las noches últimamente, completamente absorta en lo que fuera que estuviera haciendo. Robin, siendo un ave nocturna por naturaleza, definitivamente había notado el patrón. Sira y Kira tenían sus propias perspectivas. Sira era literalmente una creación de Marcus, y Kira había asumido desde el primer día que Marcus y Alvida eran pareja. Así que ya no había mucha necesidad de ocultar la relación. El grupo se separó naturalmente, mezclándose con el flujo de piratas y criminales que conformaban la población de Mactown. Marcus se detuvo un momento, orientándose, luego eligió una dirección y comenzó a caminar. Alvida lo siguió a su lado. Caminaron en silencio. Varios piratas en el camino claramente consideraron causar problemas, pero al acercarse, se encontraron con el aura sutil de la Shichiseiken. La presencia de la espada maldita los hizo vacilar, perder el hilo de sus pensamientos. Para cuando reaccionaron, Marcus y Alvida ya habían pasado. Pero Marcus no estaba llevando a Alvida a un hotel ni nada por el estilo. En cambio, la guió a una tienda lujosamente decorada en uno de los distritos más elegantes de Mactown. Junto al logotipo de la tienda colgaba la bandera de Doflamingo. La razón por la que Marcus había venido aquí era simple, su minimapa mostraba un marcador de tesoro en este lugar.
Y ese tesoro, según la interfaz, era una fruta del diablo. Empujó la entrada sin dudarlo. Alvida lo siguió, aunque sentía que algo andaba mal en la situación. ¿Por qué vendrían de compras en un momento como este? En el momento en que entraron, un dependiente se puso frente a ellos. Bienvenidos, ¿qué puedo ofrecerles hoy? Nuestro establecimiento tiene todo lo que puedan desear. Y si no lo tenemos en stock, podemos entregárselo más rápido de lo que tardan en terminar una bebida. Marcus no señaló la obvia exageración. En cambio, sonrió y asintió. Busco una fruta del diablo. Cualquier tipo me sirve. Los ojos del dependiente inmediatamente comenzaron a calcular, evaluando a los dos clientes que tenía delante. En una isla pirata como esta, la riqueza generalmente venía acompañada de indicadores, como cadenas de oro, anillos llamativos o ropa cara. Esto ayudaba al personal a categorizar rápidamente a los clientes y ajustar su servicio en consecuencia. Pero estos dos no encajaban en el patrón típico. Su ropa era pulcra y bien cuidada, pero sencilla, sin joyas obvias ni señales de riqueza. Si el dependiente tuviera que identificar lo que parecía más valioso, sería la espada en la cintura de Marcus y la impresionante mujer. Ambas valían una fortuna, solo que no de la manera convencional. Antes de que el dependiente pudiera formular una manera educada de preguntar si realmente podían permitirse una fruta del diablo, un lingote de oro apareció de alguna manera en la mano de Marcus. La actitud del dependiente cambió por completo al instante. Por favor, por aquí. Los acompañaré a nuestro salón VIP de inmediato. Se merecen solo nuestras mejores instalaciones. Tropezó consigo mismo al guiarlos a una habitación privada en la parte de atrás. El salón VIP era considerablemente más agradable que la planta principal. En el momento en que se sentaron, el dependiente ya había traído bebidas frías y las había colocado en la mesa baja. Asterisco, por favor, pónganse cómodos. Para las transacciones que involucren frutas del diablo, nuestro gerente se encargará personalmente de las negociaciones. Iré a buscarlo de inmediato. Desapareció con su bandeja, moviéndose lo suficientemente rápido como para que Marcus sospechara que esperaba una comisión por cualquier venta que resultara. Una vez que estuvieron solos, Alvida le dio un codazo a Marcus en el brazo. ¿De verdad ves que hay una fruta del diablo aquí? Sí, debería haber al menos una. Marcus tomó un sorbo de su bebida, no estaba mal, la verdad. Aunque no sé qué tipo es. Por eso quería verla en persona. Por cierto, antes de que Alvida pudiera terminar la frase, alguien llamó cortésmente a la puerta. Marcus gritó, «Adelante». Un hombre corpulento entró, y sus ojos se fijaron inmediatamente en el lingote de oro que había sobre la mesa. Los ojos del hombre brillaban de codicia. Incluso a simple vista, era obvio que el lingote era de una pureza extremadamente alta, del tipo que normalmente solo se encuentra en tesoros reales o entre los nobles más ricos. Cuando dirigió su atención a los dos clientes en el sofá, su sonrisa se volvió aún más servil. Entiendo que está interesado en adquirir una fruta del diablo. Como seguramente sabe, hay muchas variedades de frutas del diablo disponibles en el mercado. El precio base comienza en 100 millones de bayas, pero si se trata de una fruta conocida que se puede identificar en la enciclopedia de frutas del diablo, naturalmente tiene un precio superior. Así que antes de continuar, interrumpió Marcus, entonces dice que tiene una fruta del diablo conocida, una que está catalogada. ¿De qué tipo? El comerciante sacó un libro grueso y desgastado de dentro de su abrigo. Era una copia oficial de la enciclopedia de frutas del diablo. Claramente la había consultado muchas veces antes. Hojeando las páginas, abrió la sección Zoan. Actualmente tenemos una fruta tipo Zoan en stock, la fruta insecto-insecto, modelo, Mantis. Esta es una fruta excepcionalmente rara y poderosa, se lo aseguro. Como sin duda sabe, un forkarns de Mantis puede transformarse en cuchillas afiladas como navajas, lo que la convierte en una combinación ideal para estilos de lucha con dos espadas. Tocó la ilustración del libro. Además, esta fruta otorga al usuario la capacidad de volar a corto plazo. Es una fruta excepcional para cualquiera que se centre en la velocidad de ataque y la agilidad. El valor actual de mercado es de 350 millones de bayas. Marcus mantuvo una expresión neutral. Definitivamente era más caro de lo que esperaba. El comerciante no había terminado con su discurso. Sacó varias fotografías y las extendió sobre la mesa como un croupier mostrando cartas. Por supuesto, también tenemos otras opciones. Estas tres frutas no identificadas están disponibles por 100 millones de bayas cada una.
Y estas dos, señaló un par de frutas de aspecto extraño con patrones inusuales, están valoradas en 200 millones cada una. ¿Por qué esas dos valen el doble?, preguntó Marcus. El comerciante sonrió, claramente esperando la pregunta. Porque, basándonos en su apariencia y estructura de patrones, es muy probable que estas dos también sean de tipo SOAN. Eso significa que, en el peor de los casos, tendrán efectos secundarios negativos mínimos. Verás, muchas frutas paramecia, aunque poderosas, tienen inconvenientes desafortunados. Por ejemplo, la fruta pegajosa hace que el cuerpo del usuario secrete constantemente sustancias adhesivas. Muy inconveniente para la vida diaria. Ya veo. Entonces, las frutas SOAN generalmente tienen precios más altos que las paramecia o las de tipo desconocido porque son más confiablemente útiles. Precisamente, entiendes muy bien el mercado. Marcus procesó esta información y luego formuló la pregunta que realmente tenía en mente. Básicamente, me estás diciendo que tu tienda tiene actualmente 6 frutas del diablo en total. El gerente sonrió y negó con la cabeza. Actualmente, solo tenemos una fruta en stock, la fruta mantis. Las otras 5 tendrían que ser transferidas aquí, lo que tarda entre 3 y 7 días. Marcus lo pensó durante unos 5 segundos antes de tomar una decisión. Me quedo con la fruta mantis. 350 millones, ¿verdad? Su compromiso inmediato tomó al gerente por sorpresa. ¿Estás seguro? ¿No quieres un tiempo para pensarlo? En lugar de responder, Marcus simplemente dijo, «Tasen esto». Otro lingote de oro se materializó en su mano y cayó sobre la mesa. Por supuesto, enseguida, déjame llamar a nuestro tasador. Se giró hacia la puerta y gritó, «Que entre el tasador, ahora mismo». El sirviente de la puerta salió corriendo y, en cuestión de minutos, regresó con un anciano que llevaba un maletín de herramientas especializadas. El tasador dejó el maletín y examinó el lingote de oro. Sus ojos se abrieron de par en par. Dios mío, esta pureza, esta precisión, ni siquiera los reinos más ricos podrían producir algo con este nivel de consistencia. El peso es exacto hasta la última fracción. Miró a Marcus. Puedo cortar una pequeña muestra para verificar la composición interna. El tasador nunca había visto en su carrera oro de una calidad tan excepcional. El peso era idéntico en ambos lingotes, sin variar ni un ápice. Parecía casi imposible. Después de todo, la mayor parte del oro que circulaba en el mundo pirata estaba aleado con otros metales, lo que resultaba en una pureza cuestionable y un valor mucho menor. Un cofre lleno de tesoros a menudo se convertía en solo 10 millones de berries aproximadamente después de una evaluación adecuada. Pero los lingotes de oro de Marcus eran anormalmente puros, tan puros que el tasador estaba realmente preocupado. ¿Y si el interior era algo completamente distinto? Si se equivocaba y el comprador volvía enfadado, tendría que pagarlo de su propio bolsillo, probablemente con su vida. Marcus hizo un gesto de desdén. Haz lo que necesites, solo dame una valoración precisa. Las manos del tasador temblaron ligeramente mientras cortaba cuidadosamente una pequeña muestra de una esquina y comenzaba el proceso de refinamiento. Los minutos pasaban mientras realizaba sus pruebas, comprobaba sus resultados y luego los volvía a realizar. Finalmente, levantó la vista. Asterisco 99.999% de pureza. Ese nivel de pureza iba mucho más allá de los valores estándar del oro. Este era material de grado experimental, del tipo que se vendía a precios exponencialmente más altos en mercados especializados. El tasador se aclaró la garganta. Mi valoración es 210 millones de berries. Y eso es bastante conservador. Marcus no se sorprendió. Nami ya le había explicado que su oro valía considerablemente más que el oro normal, pero la expresión del gerente se había vuelto extraña. Ahora miraba al tasador con recelo, preguntándose claramente si el anciano y este joven cliente estaban trabajando juntos de alguna manera para estafarlo. El precio era demasiado absurdo. Normalmente, los lingotes de oro se vendían por alrededor de 130 millones de berries como máximo. Eso ya se consideraba un precio elevado. Pero ahora este estaba valorado en 210 millones. Incluso si hubiera estado valorado en 200 millones, no lo habría cuestionado. Pero un margen de 10 millones adicionales. Eso parecía excesivo. El tasador, al reconocer la duda en el rostro de su empleador, apartó al gerente para una conversación privada. Varios minutos después, la sospecha había desaparecido por completo de la expresión del gerente. En todo caso, ahora parecía nervioso. Por favor, espere un momento. Empaquetaré su fruta del diablo de inmediato.
En cuanto a los fondos restantes, ¿cómo los quiere? Conviértalos en berries. El gerente parecía reacio a desprenderse del oro de alta calidad, pero asintió rápidamente y ordenó a su personal que preparara el efectivo. Poco después, la fruta mantis fue colocada ante Marcus en una caja de presentación. Junto a ella había un estuche negro reforzado que contenía 70 millones de berries en billetes de alta denominación. Esto representa su compra superior a 100 millones de bayas en nuestra compañía comercial de las Islas Errantes. El gerente sacó una elegante tarjeta metálica con letras en relieve. Esta tarjeta VIP le da derecho a un 10% de descuento en todas las compras futuras, servicio prioritario en cualquiera de nuestras sucursales y varios beneficios adicionales dependiendo de la sucursal que visite. Marcus no vio razón para negarse. Aceptó la tarjeta y, al instante siguiente, hizo desaparecer todo como por arte de magia. Los miembros del personal se quedaron allí con expresiones aturdidas mientras Marcus y Alvida salían. Incluso la idea que el gerente tenía de investigar a estos clientes se evaporó antes de que pudiera formularla por completo. Todo lo que Marcus había demostrado era simplemente demasiado extraordinario. Los lingotes de oro perfectamente precisos, el porte noble, la completa falta de regateo o preocupación por los precios, todo gritaba conexiones con el poder con las que los comerciantes comunes no podían permitirse el lujo de meterse. O pertenecía a una familia real de alguna nación importante, o era alguien aún más importante. Por supuesto, también existía la posibilidad de que trabajara para una persona así. Pero ya fuera lo primero o lo segundo, no era algo que el gerente pudiera permitirse investigar. Un movimiento en falso y toda su operación se reduciría a cenizas con él dentro. Eso era exactamente de lo que el tasador le había advertido en su conversación privada. Después de todo, solo había un lugar en el mundo que podía, y quería, producir lingotes de oro con tal uniformidad y precisión impecables. La Tierra Santa de María Geois, hogar de los nobles mundiales. Se decía que solo los dragones celestiales insistirían en tal perfección estética, haciendo que el oro se elaborara para ser completamente idéntico simplemente por el bien de la apariencia. Ni siquiera las familias reales más ricas de otras naciones se molestarían con ese nivel de precisión. Para ellos, mientras el oro fuera lo suficientemente pesado y puro, eso era suficiente. Los rumores se extendían rápidamente en Mactown, especialmente cuando involucraban a posibles dragones celestiales. En una hora, la noticia se había extendido por toda la isla de que un noble mundial había descendido sobre su lugar sin ley. La atmósfera caótica del pueblo pirata cambió casi de inmediato. El constante ruido de fondo de peleas de borrachos y amenazas a gritos disminuyó notablemente. Los piratas no eran tontos. Podían arriesgarse a meterse con nobles comunes o incluso con oficiales de la marina si las probabilidades estaban a su favor. Pero dragones celestiales, eso era una sentencia de muerte. Herir incluso a uno de esos bastardos cabeza hueca y los propios almirantes de la marina aparecerían para convertir toda la isla en un cráter. Ningún pirata quería enfrentarse a ese tipo de calor. Marcus y Alvida permanecieron completamente ajenos a su nueva reputación, paseando por calles que de repente se habían vuelto pacíficas. Pero Robin, que había estado recabando información en otra parte de la ciudad, casi sufrió un ataque al corazón cuando escuchó los rumores. Sus manos temblaban mientras procesaba la información. Un dragón celestial aquí. Ella abandonó inmediatamente su tarea actual y corrió a reunirse con Marcus. Cuando lo encontró, él estaba examinando un puesto de frutas, aparentemente considerando comprar algunas manzanas. Marcus, ella lo agarró del brazo. Tenemos que irnos. ¿Qué? ¿Por qué? Hay un dragón celestial en la isla. Marcus parpadeó. Espera, ¿qué? Un dragón celestial vino aquí. ¿Por qué vendría uno a un pueblo pirata? Están tratando de coleccionar capitanes piratas salvajes como Pokémon o algo así. La imagen mental de un noble mundial mocoso deambulando por Mactown le produjo una ligera náusea. Rápidamente reunió a Alvida y Robin, localizó a Goliath, quien todavía estaba interrogando a los lugareños sobre las rutas de la Isla del Cielo, y el grupo se dirigió hacia la parte norte de la isla, donde habían acordado reunirse con los Sombrero de Paja. Al final, nunca logró encontrarse con Barbanegra, lo que lo dejó decepcionado. Había esperado al menos echarle un vistazo, tal vez hacerse una idea de su nivel de amenaza. Pero algunas cosas simplemente no estaban destinadas a ser. Pronto, los Sombrero de Paja se reagruparon por completo en la destartalada casa de Cricket.
De él, Luffy y los demás aprendieron sobre otro método para llegar a la Isla del Cielo que no implicaba la ruta del archipiélago de manglares que Marcus había investigado. La corriente elevadora, una enorme columna de agua de mar que periódicamente brotaba del fondo del océano con la fuerza suficiente para lanzar un barco kilómetros directamente hacia el cielo. Sonaba completamente descabellado, lo que significaba que a Luffy le encantó la idea de inmediato. Sin embargo, la corriente elevadora solo brotaba después de un largo período de acumulación. Era un fenómeno natural raro, no algo que se pudiera activar a voluntad. Afortunadamente, según los cálculos de Cricket, no tendrían que esperar demasiado, 3 o 4 días como máximo. Casualmente, su log pose también terminaría de grabar en unos 3 o 4 días. Y Marcus había traído un puntero permanente al archipiélago Sabaody de su viaje de compras. Eso significaba que ahora había 3 rutas distintas ante la tripulación. 1. Seguir el log pose hasta la siguiente isla después de que terminara de grabar. La ruta segura y estándar que tomaba el 90% de los piratas. 2. Viajar por la corriente ascendente hasta la Isla del Cielo. La ruta peligrosa y potencialmente letal que requería una sincronización perfecta y mucha suerte. 3. Usar el Eternal Pose para navegar directamente al archipiélago Sabaody a través de las rutas marítimas habituales. La ruta aburrida que se saltaría varias islas por completo. Cualquier tripulación pirata sensata elegiría la primera opción. Era la más fiable, la más segura y seguía la progresión natural de la Grand Line. Pero a los sombrero de paja nunca se les había acusado de ser sensatos. ¿Acaso esto necesita una elección?, declaró Luffy con confianza, con los ojos brillando de emoción. Nuestra próxima parada es la Isla del Cielo. El rostro de Cricket se curvó en una sonrisa. Es raro ver piratas con sueños reales en estos días. La mayoría de las tripulaciones que pasan por aquí solo buscan tesoros y un botín fácil. Se giró hacia el interior de su casa y gritó, «Oye, Masiral Shoujo. Saca la buena bebida. Esta noche beberemos hasta caer rendidos».